buenas noches a todos y todas, una vez más en una nueva versión del Congreso de Economía y Gestión de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra querida Universidad de Buenos Aires, que este año cumple 200 años, y estamos haciendo la versión del ECOM 2021. Nuevamente tenemos como invitado con mucho éxito que tuvimos el año pasado, entonces lo hemos vuelto a invitar al doctor Cruz, el presidente de la Unidad de Información Financiera. Bueno, aprovechando que, digamos, nosotros estamos en un espacio de la Comisión de Prevención del Lavado de Activos y otros delitos económicos dentro de la Secretaría de Graduados de nuestra facultad. Bueno, llevamos un poquito este evento especial dentro de lo que es la ECOM, a los efectos de poder visualizar cómo viene el futuro. Pero voy a hacer una brevísima introducción acerca de los antecedentes del doctor Carlos Alberto Cruz, que digamos una síntesis. El doctor, además de ser el actual presidente de la UIF, es doctor en Derecho de la Facultad también de Derecho de nuestra querida Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto consulto también de la Facultad de Derecho de la UBA, en el Departamento de Derecho Penal y Criminología de dicha facultad, es profesor de Política Económica y Tributaria en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, miembro del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa, designado a propuesta del Consejo Interuniversitario Nacional entre el 2015 y el 2019, también fue conjuez de la Cámara Federal de Casación Penal entre el 2014 y el 2015, presidente de la Sala 3 del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados entre el 2011 y el 2012, miembro titular del Jurado de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación, designado por decreto del PEN entre los años 2005 al 2009, y miembro titular del Jurado de Enjuiciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación, designado a propuesta del Colegio Público de Abogados de la Cava en el año 2005. Como vemos, es una síntesis, pero bastante importante e interesante de nuestro protagonista de hoy. Y bueno, quedamos en hacer, te doy la bienvenida, te agradezco una vez más tu deferencia y tu buena voluntad de siempre estar a disposición de nuestra universidad y de nuestra facultad en particular. Y bueno, vamos a empezar a hacer un pequeño diálogo, y me gustaría que me digas que yo sé que no se puede dar novedades en el sentido estricto de lo que serían news, pero por lo menos que me digas hacia dónde vamos en la prevención del lavado de activos, tanto en la Argentina como en la región en particular, ¿no? Y cómo lo ves vos. Bueno, bueno, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes / buenas noches. Muchas gracias, Norma, por la invitación. Gracias a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y al Consejo Profesional. Siempre viene bien recordar a la Universidad de Buenos Aires en sus 200 años, universidad a la cual muchos de nosotros hemos dedicado gran parte de nuestra vida y esfuerzos. Y antes de la pandemia yo solía decir que si yo tuviera que computar fuera de mi familia, el lugar donde más tiempo estuve presente fueron en los ámbitos de la Universidad de Buenos Aires. Siempre viene bien el recuerdo. También en su momento, cuando estaba la Editorial Universitaria de Buenos Aires, compartí la gestión de dirección con Leopoldo Pornoy, que era decano de la facultad, y con Jorge Martínez García, que era profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas, y la verdad que trabajamos muy bien. Y bueno, la verdad que es
un gusto siempre recordar nuestra pertenencia y nuestro lugar de trabajo académico. Primero algunas precisiones respecto a la perspectiva de análisis. O sea, ¿qué tenemos en cuenta al momento de pensar estas cuestiones vinculadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva? Y en este sentido hay dos o tres cuestiones que me parece importante remarcar porque son el lugar desde el cual el sujeto pensante, en este caso nosotros, pensamos el objeto del lavado de dinero. Y esto siempre me parece que es bueno explicitarlo. Yo también siempre en la docencia he intentado que a más tardar en la segunda clase los alumnos tanto de grado, de posgrado, tuvieran claro cuál era la perspectiva de abordaje de los distintos temas por parte del docente. Estas tres cuestiones son, por un lado, que reivindicar la cuestión atinente al pensar situado, a un pensar situado y estratégico. Esto entendido como desde qué lugar el sujeto pensante, en términos metodológicos, o en este caso nosotros, pensamos la cuestión del lavado de dinero. Y en función de qué visión también lo miramos. Y en eso sostenemos que el sujeto pensante siempre está atravesado por valores e intereses. No hay un pensar del objeto abstracto, más allá de los intentos o de los excelentes trabajos de Max Weber en torno al científico y la política. Y es importante que el sujeto pensante tenga claro, él mismo, desde qué lugar piensa el objeto, desde qué lugar de valores y de intereses. Porque, por ejemplo, no es lo mismo pensar el lavado de activos o la fuga ilegal de capitales desde la perspectiva de países como México o la República Argentina, que se han visto sometidos a un importante drenaje hacia el exterior, muchas veces a través de mecanismos ilícitos que permitieron fugar divisas hacia guaridas fiscales, que pensar esta cuestión desde el lugar de aquellos estados o países que recibieron este flujo de capitales ilícitos. Y esta es una gran divisoria de aguas. Y en ese sentido nosotros tratamos de pensar esta cuestión desde la perspectiva de los intereses de la República Argentina, donde por lo pronto podemos señalar dos cuestiones o dos marcos de referencia. Nuestro país, como resultado de distintos procesos económicos sociales, generó un flujo de divisas hacia el exterior que ronda sobre un piso de 300.000 millones de dólares. Y por otro lado, ese país que permitió en distintas etapas la salida de estas divisas, hoy también tiene el 50% de los niños y niñas que viven en el país por abajo de la línea de pobreza. Entonces, estos son tres aspectos que en esta cuestión y en el marco de políticas de Estado, no partidarias, políticas de Estado, tenemos presente al momento de delinear los objetivos operativos y estratégicos de la unidad de información financiera. Ese es nuestro compromiso y nuestro trabajo. También tenemos claro, desde el primer día, que no es lo mismo, o no genera el mismo tipo de reacciones, controlar desde la UIF a algunos profesionales, como pueden ser los escribanos,
o bien pueden ser las cuevas de dinero, que controlar al poder económico financiero concentrado. A nadie escapa, porque como diría Zaffaroni, está en la naturaleza de las cosas, que las resistencias y las reacciones, según que uno tome en cuenta escribanos y cuevas de dinero, o entidades financieras y poder económico financiero concentrado, las reacciones y las respuestas son distintas. Y la gravedad de la resistencia, que suele traducirse de distintas maneras, también son distintas. Pero bueno, nosotros en esto tenemos un marco de trabajo muy claro, que está dado por los principios constitucionales que dan forma al Estado constitucional y democrático de derechos, los tratados internacionales en materia de derechos económicos y sociales que suscribió la Argentina, las 40 recomendaciones del GAFI y los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional y del Grupo ECOS, lo cual nos da una base normativa y operativa que nos permite encauzar nuestra tarea en función de los parámetros a los cuales hacía referencia al principio. Y por eso entonces nuestra tarea, desde un primer momento, trató de concentrarse en las grandes cuestiones, para ver desde la perspectiva o desde el ámbito de misión y funciones de la UIF, podíamos colaborar en algo a esta situación. Tanto en lo atinente a la fuga ilegal de capitales, como en lo atinente a disponibilidad de capitales que pudieran aplicarse al proceso productivo. Y esto lo hicimos desde el primer momento, y lo hemos hecho tanto en las reuniones del GAFI, como del Mercosur, como con otras entidades nacionales e internacionales, tratando de plantear el tema en toda su dimensión. Y en esto también, y lo hablamos el año pasado, nosotros tenemos presente que en el marco de los grados de lesividad o de perjuicio económico-social para la sociedad argentina, ¿cuáles son los comportamientos con mayor índice de lesividad? O sea, que más nos perjudican. Y ahí, teniendo en cuenta algunos estudios aproximativos, nos permiten inferir que el contrabando, la evasión impositiva, la trata de personas, el narcotráfico, constituyen entre un 60 y un 70% de la lesividad social en el sentido que estoy haciendo referencia. Por supuesto, también hay otras acciones precedentes de lavado de activos que también son lesivas. Desde ya podemos tener los casos de corrupción y otros delitos precedentes, pero también siempre hay que tener en cuenta en la ecuación multiplicidad de demandas, limitación de recursos, cómo se optimiza o se prioriza la asignación de esos recursos. Por eso nosotros hemos tratado, aún en medio de la pandemia, de trabajar en este amplio marco de delitos precedentes de lavado de activos. Y eso también con una definición en línea con lo sostenido por el señor Presidente de la Nación. Es decir, en el caso de la UIF, que la misma no sea utilizada como un instrumento de persecución política para nada. No, obvio. Sino que su tarea se adecue, como decía, a los principios de nuestro sistema jurídico y de garantías jurídico-procesales. Llevar adelante esta tarea implica, en la medida de nuestras posibilidades, varias acciones. Por un lado, trabajar en la formación conceptual y la capacitación teórica y operativa del personal de la UIF, tarea fundamental. La formación de los funcionarios y funcionarias de la UIF. En segundo lugar, compartir nuestras experiencias en los foros internacionales
y con los organismos afines y organismos colaboradores de la Unidad de Información Financiera. Y tercero, y desde ya, trabajar activamente con los otros sectores de la sociedad civil. Y en este sentido, ya avanzando sobre tu pregunta, para hacer operativo esta propuesta de trabajo, una de las cuestiones que hemos encarado desde principios del año pasado fue una reforma y una adecuación, y una actualización de la normativa de la UIF en función también de los requerimientos y las nuevas precisiones que emanan del Grupo de Acción Financiera Internacional, con el cual, vale la pena decirlo, tanto con el Grupo de Acción Financiera Internacional como con el Grupo Egmont, la UIF Argentina mantiene un contacto permanente de trabajo, de comunicación, de intercambio a través de las redes reservadas de los informes que corresponde hacer, y también hemos participado en tareas conjuntas de investigación con otros países, tanto dentro del grupo GAFI como dentro del grupo ECO. Y algunos de estos trabajos, que la síntesis está publicada en la página de la UIF, porque el documento completo es reservado, también se vincula con cuestiones tributarias, impositivas. Sí, gran y problema. esa reforma, perdón, el cambio de clima a veces nos genera algún tema respiratorio. Estamos trabajando en una reforma normativa. Ya algunos de los proyectos de reforma están siguiendo los canales legales en lo que respecta a la modificación de la ley, que va a ser efectuada en distintos niveles. Me refiero a la 25.246 y sus complementarias. Y también en la actualización de la normativa específica de la UIF. Para cada sujeto obligado. Sí, no para todos, pero hay algunos sectores que especialmente nos están requiriendo mayores precisiones y actualizaciones, por ejemplo. Y siempre tener presente, Norma, lo que hemos hablado en off, que a veces nuestra capacidad de transmisión de información está limitada por el secreto de nuestra actividad, secreto que está establecido por la normativa de GAFI y del Grupo Egmont, y al cual nosotros tenemos que acatar porque es un compromiso internacional en todos los países que forman parte de esta red. No, eso está comprendido, y aparte no es mi intención ponerte en una situación. Ya lo sé. Pero para aclarar que no es que uno quiera hacer juego de reservas. Como dicen vulgarmente, esquivar el bulto. Digamos, no vamos a esquivar el problema. Sí, exacto, como alguna vez dijo Félix Cross. No, por el contrario. Pero sí tengo esa limitación, que hace a las funciones también de la UIF. Sí. Pero sí te puedo adelantar que a nivel normativo empezamos a dar vía a las modificaciones, algunas modificaciones de la ley, y también que estamos trabajando en un proyecto de ley que en realidad ya está terminado y que va a seguir también los canales legislativos, para organizar un sistema de formación y capacitación para el sector público y privado de todo el país. Ah, qué bueno. Porque también una de las cosas que pide el GAFI y que hace a tomar conciencia de la defensa de la transparencia y el resguardo del orden económico financiero nacional e internacional, que todos no solo los sujetos obligados, no solo los enlaces operativos de organismos públicos con la UIF, sino la sociedad en su conjunto, y ahí independientemente, reitero, de los sujetos obligados o los enlaces con la UIF, intervienen las fuerzas de seguridad, los ministerios públicos fiscales, los ministerios públicos de la defensa, el Poder Judicial, y entonces nos parece bien, independientemente que hacemos tareas de formación
para sectores específicos, tenemos diseñado un plan de formación integral a nivel nacional para todos los sectores involucrados directa o indirectamente con esta problemática. Y en paralelo con la reforma normativa, también estamos abordando, como te decía, las modificaciones de las resoluciones WIF. Las resoluciones. Porque algunas, por ejemplo, fijan límites cuantitativos a partir de los cuales los sujetos obligados tienen que denunciar o no operaciones sospechosas o remitir información. Y esos montos han quedado muy desactualizados. Muy desactualizados, sí, yo te iba a decir eso, está muy desactualizado. Entonces ahí lo que pasa es que algunos sectores con los cuales estamos en contacto nos han transmitido que a veces por operaciones que hace unos años podían ser de montos importantes, hoy han visto reducida su potencial riesgo o peligro, por lo cual nos parece importante modificar los límites cuantitativos, y eso afecta a varios sectores de la actividad y a varios sujetos obligados, y es muy probable que en el transcurso de este mes o principios del mes de octubre ya se actualicen todas las escalas. Estén actualizadas y publicadas en el boletín oficial. Perfecto. Lo que pasa es que también no queremos, por eso que hay también un programa de definición de reforma, publicación de reforma, no queremos de pronto abrumar a todos los sujetos obligados con multiplicidad de resoluciones de un día para otro. Claro. Entonces, hicimos un programa que tiene en cuenta algunas cuestiones muy importantes y para algunas que son operativamente de cierta urgencia, que es por donde vamos a comenzar. Entonces, en forma gradual vamos a ir emitiendo las normas que van a ser publicadas, y además, como no se nos escapa, y también en algún momento hablamos contigo, no solamente en este caso hay que sancionar las normas, sino que eso tiene que venir acompañado por un programa de formación y capacitación, sí, y de apertura sí, y de diálogo. Porque va a ocurrir seguramente que una vez que la norma esté publicada, puedan surgir algunas observaciones o algún aspecto que haya que codificar o actualizar o explicar o aclarar. Por ejemplo, aclarar, porque a veces hay algunos pequeños, yo misma me pasa en la vida profesional que de pronto uno encuentra que no está bien definido alguna cuestión puntual. Voy a decir algo que no sé si es políticamente correcto, pero yo sigo insistiendo que los subsidios, para aquellos que los reciben, si son donaciones o aportes de terceros, por el principio de tercero excluido, yo un subsidio lo tendría que merituar como un aporte recibido del exterior, en asociaciones civiles y fundaciones. Y yo lo aconsejo así. Pero no está establecido específicamente en las resoluciones. Y eso a veces hace ruido, que algunos profesionales indican una cosa y otros otra. Yo, por una cuestión de ser más prudente, lo tomo como algo que viene del exterior, que no es negativo. Lo que pasa que, bueno, algunos sujetos se pueden ver, cuando se tienen que inscribir en otro lugar, les parece que viene otra AFIP, entre comillas, y la UIF no sale nada. O sea, lo que hay es que colaborar, ¿no? Sí, ahí, siguiendo también lo que vos decís, por eso, actualización de normas, publicación en etapas sucesivas, y esto acompañado por un plan de formación y capacitación. Claro. Porque también, por ejemplo, estamos trabajando mucho con todo lo que tiene que ver desde la perspectiva del sistema registral, con el registro público vinculado con inmuebles, aeronaves, automotores. Y sí, también que no cualquiera tiene una aeronave o una embarcación. Creo que ahí hay un nicho muy importante también para verificar y para cruzar información, ¿no? Yo lo digo desde el otro lado, no es para que vos digas... No, porque vos fíjate, en general, fuera de lo que son inmuebles o lo que pueden ser sumas de dinero o de divisas,
muchas veces los lavadores, por distintos motivos, a veces de índole psicológico, yo diría, compran autos muy caros, compran embarcaciones, De también alta gama. operativamente, compran aeronaves. Entonces, también vale decir que nosotros tenemos un sistema registral muy desarticulado. Como todos sabemos, si yo quiero, por el sistema de organización federal de la República Argentina, si hay una sociedad inscrita en la Inspección General de Justicia y puedo necesitar acceder a datos, yo como cualquier ciudadano puedo acceder. Pero si desde Buenos Aires quiero saber lo que ocurre en el interior, ya sea en el norte o en el sur, como los sistemas registrales no están interconectados, se hace más difícil Bueno, el flujo de información, ¿no? Por ejemplo, en el caso de sociedades eso es muy claro, y también tenemos claro que esto no es una situación derivada de desconocimiento o de desidia, sino que está organizado así para que el sistema de control no sí, sí, funcione. no. Bueno, de Entonces, hecho se hicieron una serie de holding con sociedades SAS constituidas. Unas están siendo juzgadas en Rosario en este momento. Muchas de las bandas de los monos utilizaban sociedades utilizaban SAS. constituidas Bueno, aquí. O sea, eso parece mentira, ¿no? O sea, que están de bien, una pero manera... eso, digamos, no se te escapará, y seguramente a los colegas economistas, licenciados en administración o contadores no se les escapará, que esto era crónica de un final anunciado. O sea, muchos nos opusimos, entre otras reformas, al régimen de las SAS, porque dijimos que el Totalmente. régimen simplificado de las SAS y con bajo control va a llevar a que este tipo de sociedades sea utilizado más allá de que pueda servirle a algún monotributista o a algún emprendedor pequeño, va a servir a las grandes organizaciones criminales para encubrir su operatorio, ¿no? Lo que pasa que fue gestada en la exposición de motivos, se decía una cosa, pero se instrumentó de otra manera. Ese es el tema, porque Sí, la exégesis no era mala. Bueno, le voy a dar a un emprendedor algo y fácil, bueno, está pero bien. no algo lábil que lo utilice cualquiera y que no tenga control. El Bueno, problema era un problema de control, no hay un registro de emprendedores. Y sí, entonces muchas, una sí, persona compraba un inmueble de $1.000.000 con una SAS. sí, de 100 pesos. Entonces, Sí. y esto también, dos cosas que me parece importante referir, ¿no? Que muchas veces las normas enuncian un objeto de control y se presentan ante la sociedad bajo un ropaje que no es el que en realidad tuvo en miras el autor de la norma al redactarla. ¿Qué quiero decir? Del ejemplo más burdo, ¿no? En mi materia. Bueno, aumento las penas, o pongo hipotéticamente pena de muerte, y con eso voy a bajar el delito. Y entonces se presenta esto como una solución de problemas delictivos o sociales, cuando la experiencia internacional, no solo argentina, latinoamericana, en Estados Unidos, en Alemania, indica que nunca el incremento de penas disuade a los delitos, por lo pronto a Es los cierto. delitos más graves. O sea, muchas veces los sistemas de control se plantean a la sociedad como panacea de solución para ocultar la verdadera respuesta al problema, y que la sociedad crea en algún punto que está resguardada. Lo mismo ocurrió, y también lo dijimos hace unos años, tanto con la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia, como alguna reforma de la Ley de Relaciones de Consumo, o con la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, donde muchos dijimos, desde ámbitos académicos, que en realidad estas normas encubrían cláusulas de fuga, donde más allá de lo anunciado, en la parte operativa, lejos de contribuir al control, generaban mecanismos para salir con cierta facilidad de ese control. No me voy a meter con el tema
los oficiales de cumplimiento y la compliance, que es otro tema que en algún momento hablaremos. Y otra de las cuestiones que es muy importante y también relacionado con lo que vos decías al principio, es trabajar en definir con la mayor precisión posible las cuestiones atinentes a los beneficiarios finales, o sea, quiénes son los que en definitiva, en distintas formas o articulaciones societarias, muchas veces en cascada, resultan los verdaderos dueños o titulares de las unidades o los grupos económicos. Esta es una cuestión donde distintos organismos del Estado están trabajando, la UIF tiene un criterio definido, pero nosotros también, desde el reclamo también de distintos sectores, tenemos que tratar de precisar y coordinar en la medida de lo posible con otros estándares, que no quiere decir que sean los mismos como los de la FIP. Así que en eso estamos trabajando, que tiene que ver en la agenda actual con el tema de la fuga ilícita de capitales hacia guaridas fiscales, tiene que ver con ciertas estructuras societarias armadas en forma muy, muy lábil, pero que los mismos sujetos obligados, más allá de que es un pedido expreso del GAFI, queremos en la medida de lo posible precisar, para que quede claro, por lo menos desde la perspectiva del ámbito de control de la UIF, qué se entiende por beneficiario final y cuáles son los recaudos que en cada caso tienen que adoptar los sujetos obligados, porque esto también lo hemos hablado contigo, Norma. Sí. La actividad de la UIF también requiere ineludiblemente de la colaboración de los sujetos obligados. Sí. No mucha gente lo entiende de esa manera. ¿Vos a qué lo atribuís? Lo atribuyo a varias cosas que tienen que ver en cierta medida con lo que yo te digo. Me estoy refiriendo siempre a comportamientos leales y a comportamientos de transparencia. Porque también sabemos que a veces el no acatamiento de la norma no tiene que ver con inadvertencias, sino con acciones dolosas o deliberadas para sortear los mecanismos de control. Pero eso es otra cuestión. Me refiero a los que trabajan en función de prácticas de transparencia y lealtad. Entonces ahí lo primero es tratar de tener normas lo más claras posibles y siempre abiertos a lo que diga la sociedad y de ser necesario hacer las modificaciones que puedan corresponder. Segundo, la formación, porque lo que ocurre es que muchas veces, y más allá de algunos show-off, la temática del lavado de activos no es muy conocida. No digo ya al conjunto de la sociedad o a los organismos de prevención o los organismos de seguridad. Me refiero a los sujetos obligados, que no conocen en muchos casos que hay una ley 25246, que en algunos casos hay que tener oficiales de cumplimiento, que hay que solicitar cierta documentación. Entonces, para eso se necesita normas lo más claras posibles y procesos de formación de los sujetos obligados. Porque, salvando las distancias, no es la misma la disponibilidad operativa de un banco que la posibilidad operativa de un despachante de aduana o obviamente, de un productor asesor de seguros, porque sus infraestructuras de trabajo y operativas son distintas. Y a veces o de una escuela, porque hay escuelas comunitarias que quedan como sujetos obligados porque reciben donaciones de gente que fallece, que lo dona, además de subsidios u otras cosas que pueden, y se ven como que son perjudicadas y no se dan cuenta que pueden ser utilizadas. Incluso otras fundaciones de lucha contra el cáncer y con otro tipo de, digamos, de males, de enfermedades, y bueno, algunas cumplen gustosamente con el tema, pero otras como que lo hacen
pero lo hacen como si fuese una carga, y muy bien, por más que uno trate de imbuirlos en el tema y decir que es importante, muchos lo hacen pero sin saber de qué forma están contribuyendo o pueden contribuir haciendo ese granito de arena. Pero Sí. bueno. Y en ese marco es muy importante en lo que son sus áreas de tarea la actividad de los profesionales vinculados con las ciencias económicas. Sí, porque también en un ámbito específico de actividad son sujetos obligados a reportar determinado tipo de operaciones sospechosas. sí, Entonces también hay una tarea de norma clara, formación y capacitación y articulación de tareas conjuntas, porque ellos son en realidad el primer punto de control. Muchas veces son los profesionales o los asesores o los síndicos o los encargados de los órganos de vigilancia, que son los sí, que tienen sí. la primera mirada sobre operaciones que pueden resultar sospechosas. Y Bueno, también la materia de prevención del lavado de activos se incorporó al plan como optativa en el 2008 a propuesta mía, y porque gracias que el doctor Barbieri, el actual rector, decano. sí, en ese momento era decano, bueno, lo tomó como propio, y realmente los chicos, realmente cuando ven bien la temática, realmente trabaja muy bien. El tema de la criminalidad económica, que yo lo incorporé en los 2 últimos cuatrimestres como estudio para causas de fraude. Yo les hago estudiar distintos casos de fraudes, de lavado, y incorporamos criminalidad económica. Y me doy cuenta que cuando tienen que verlo y tienen que analizarlo y ven cosas, bueno, no les entra en la cabeza de cómo se pueden haber repetido situaciones, ¿no? Diciendo cómo, si estaba esta norma, ¿cómo es que esto se permitió así? O sea, de alguna manera es una forma de educar y de hacer lo que vos decís, ¿no? Desde ya, desde la formación de grado. Y creo que eso es muy importante para el día de mañana. Pero hay una pregunta que te quería hacer yo, que esto se vio en los escandaletes financieros de principios de este siglo y milenio. ¿Vos no te parece que además de toda la formación académica falta una importante capacitación ética en grado, posgrado y en todas las áreas? Sí, a veces solemos decir que al poder del dinero solo se lo puede contrarrestar con más dinero, y esto en algún punto es Adam Smith clásico, o con valores. O con valores o con más dinero, por lo menos en el sistema capitalista que describió claramente Adam Smith, son las 2 formas de control. Con más dinero, que a veces conlleva concentración, pero bueno, esa es otra cuestión, o con valores. Y esto no es un tema de la UIF ni del Estado, es un sistema digamos, de la organización cultural del país. Tiene que ver con si se estimula la cultura de la corrupción, para referirnos a nuestro tema, en el ámbito público y privado, o si se procura una ética basada en la solidaridad. O sea, la vieja discusión de la ética basada en el egoísmo o el selfishness que también hablaba Adam Smith, o de la solidaridad. Porque esta es una gran divisoria de aguas, Sí, sin sí. querer entrar en el debate filosófico, pero hace a tu pregunta. ¿Nos interesa solo resolver los problemas personales o individuales? O si además nos interesa contribuir a resolver los problemas de la sociedad. Y volvemos al principio.
más de 300.000 millones de dólares jugados al exterior, con chicos que se aplican al proceso productivo de otros países, mientras tenemos acá, y eso lo vemos todos los días, en la calle, en todos lados, en toda la Argentina, que 1 de cada 2 chicos o chicas están abajo de la línea de pobreza, y esto es inmoral. Esta situación objetiva es inmoral. Sí. Y luego, para llevarlo a un caso concreto, ¿no? El caso de hace 2 o 3 meses de una nena que estaba perdida, y entonces ahí la sociedad, a través de las pantallas, tomó conocimiento de cómo vivía esa nena, de la mamá, de los problemas de drogas de la mamá, y la sociedad, mirando televisión, se impresionaba y decía cómo puede ser, pobre nena, que por suerte terminó resolviéndose bien. Sí. Pero después de que el tema se resolvió, desapareció. O sea, para el conjunto de la sociedad, mejor dicho, no para el conjunto de la sociedad, para los sectores medios o altos que están por fuera de las situaciones de vulnerabilidad o pobreza, el tema fue un flash. Mirá, pobre nena, pobre mamá, mirá cómo viven, bueno. Salió el tema de las pantallas, y lo que quedó de esa imagen o de esa experiencia para el conjunto de la conciencia colectiva fue muy, muy pobre. Sí. Entonces esto también marca una divisoria, y que esto desde ya es responsabilidad del Estado, pero no solo del Estado, también de la sociedad civil, también de la educación pública o privada, también de las universidades, de la educación en todos sus niveles. Eso es responsabilidad de todos, y yo creo totalmente lo que vos estás diciendo, y adhiero. Si no tenemos claro desde qué lugar vamos a abordar determinados problemas, es difícil a veces resolverlo, ¿no? Yo siempre, y creo que también lo hablamos contigo, la paradoja de la ley Sherman de Estados Unidos de 1890, ya que hablas de la centuria pasada, ¿no? Que fue una ley dictada enunciando que iba a contribuir a controlar los monopolios. Ahí el caso paradigmático era Standard Oil, ¿no? Fue una ley sacada desempolvada, porque en realidad la ley que desempolvó Sherman era una ley del senador Edmunds, y como en ese momento el gobierno republicano en Estados Unidos tenía algunos problemas vinculados con el sector agrario y con el sector minero, y para tratar de resolver una cuestión, desempolvaron la ley de Edmunds y salió la ley Sherman, enunciada como una ley para combatir los monopolios. ¿Sabés? Y esto yo lo repito porque es muy paradojal. Durante los 10 primeros años, esa ley no se destinó a controlar las maniobras monopólicas u oligopólicas de las empresas, y desde ya no controló a la Standard Oil. Se aplicó sobre los sindicatos obreros. Claro. Porque el razonamiento es, cuando los sindicatos se juntan para discutir cuestiones salariales y llevan posiciones unificadas, implicaba una posición monopólica. Entonces, es un claro ejemplo de cómo una ley se puede sancionar siguiendo un objetivo, y en la práctica predominan ciertos intereses que la llevan para otro lado. Y después un poco también con lo que vos decías, que en todos los países del mundo hay mecanismos de control económico-financiero. Y muchas organizaciones internacionales promueven acciones conjuntas de estos organismos. Desde ya Naciones Unidas, desde ya Gafi, la OCDE, Banco Mundial, Gafi, promueven este tipo de controles, ¿no? Porque este no es un tema del sistema de control, un invento argentino. Esto es un esquema desarrollado a nivel mundial. A nivel mundial, y nosotros tenemos que es una convención firmada y tiene estándar constitucional.
más allá de lo que podemos ver hoy, que está bastante maltratada la Constitución y las convenciones internacionales, pero ese es otro tema, como Bueno, pero decís eso vos. también ese es un clásico internacional, y la diferencia entre la norma y su efectividad y eficacia lo podemos remontar al antiguo derecho romano de principios del siglo I o del siglo IV. Así que no es un tema novedoso. Te Pero bueno, a quería nivel hacer un par, no, está preguntas bien, está antes bien. de Sí. terminar. Una era cómo estamos con el Gafilat, en nuestra inclusión en el Gafilat, que para mí los documentos que sacan siempre son muy interesantes y son muy a nivel educativo, ¿no? Y a nivel de Sí. aplicabilidad para la región. ¿Cómo estamos ahí trabajando? El país me refiero, ¿no? A ver, son distintos niveles de trabajo. El trabajo con ECMO, ni 167 WIF del mundo, tiene que ver con flujos, intercambios y colaboraciones en materia de investigaciones. Con Gafi es trabajar en función de las 40 recomendaciones, y Gafilat forma parte del Gafi en el sentido, por ejemplo, que muchas de las evaluaciones en el área también las están haciendo en forma conjunta el Gafi y el Gafilat. El Gafilat hace unos meses presentó unos sistemas o programas de formación y capacitación muy interesantes, muy instructivos, por medios electrónicos que sirven y hacen la tarea de difusión y toma de conciencia. Estamos en contacto también permanente con las autoridades de Gafilat en el marco del Gafi. Y esta semana, lunes, martes, miércoles, estamos en reuniones del grupo de trabajo, pues subgrupo de trabajo 4 de Mercosur, que se ocupa de cuestiones financieras. En estos momentos estamos trabajando en ese ámbito vía remota, con representantes de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, Argentina. En el caso de Argentina, no solo la UIF, sino también el INAES, la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central. Estamos participando activamente también para desarrollar políticas conjuntas. Y un tema que estamos llevando, ya lo llevamos el año pasado, es el tema del control del corredor litoral. Corredor litoral que es fluvial, terrestre y aéreo. Que tiene terminal en lo que va a ser el área del futuro canal Magdalena, o sea que también abarca el espacio marítimo, que es un área que involucra en temas de narcotráfico, de trata, de tráfico de armas, de contrabando, no solo a los 4 países del Mercosur, sino también implica a Bolivia. Sí, ese es un tema. Y que es un área donde ingresa aproximadamente un 70% de las divisas genuinas en Argentina, y después, bueno, según cuáles sean las ventas, las liquidaciones, tiene que ver con el ingreso genuino de divisas al país. Y además es un área donde se estiman alrededor de 10.000 millones de dólares anuales de contrabando. ¿No ameritaría una agencia o una de la UIF en el área, o con la que está en la triple frontera es suficiente? No, nosotros tenemos en estos momentos 2 áreas operativas, una en el norte con asiento en Salta y otra en el litoral con asiento en Misiones. Pero nuestro intercambio de tareas con estas delegaciones es permanente, y con las demás agencias de control es permanente. Ayer a la mañana tuvimos reuniones con la Fiscalía de Tucumán, estamos teniendo conversaciones con el Ministerio de Seguridad en función de temas de narcotráfico, pero no solo de narcotráfico, vinculado con la provincia de Santa Fe, Rosario, que también está al borde del corredor litoral. Y la semana pasada tuvimos reuniones, varias WIF, y esto es todo lo que puedo decir, varias WIF de América, trabajando, entre otras cuestiones, en torno a esta problemática para definir acciones conjuntas.
con Claro, otras porque redes y otros hay que organismos de la República trabajar, Argentina. Sí, para definir claro, acciones conjuntas, sí. claro, es bueno eso es bueno, bueno, eso es muy bueno. Y una cosa más que te quería agregar, perdóname, porque sé que estamos sobre la hora y no quiero abusar. Eh, También estamos trabajando en la actualización de la matriz de riesgo, porque Claro, eso, el parámetro de las evaluaciones de riesgo y los mecanismos de control de riesgo se enmarcan entre los requerimientos del GAFI. Y la matriz de riesgo en Argentina tiene por lo menos, no solo para la UIF, está bastante desactualizada, hace promedio 10 años que no se actualiza. claro, Por eso otros organismos, por lo menos en esta gestión de Estado, y la UIF estamos trabajando en la actualización de la matriz de riesgo. Y estamos trabajando, o sea, todo lo que tenemos conversado hasta ahora y seguro seguiremos conversando, también tiene en mira la evaluación del GAFI, que se va a iniciar en breve en la República Argentina, donde ahí el GAFI va a evaluar técnicamente básicamente dos aspectos. Uno, el de cumplimiento técnico, o sea, si la normativa, en este caso de la UIF, está actualizada o no. Por eso lo que hablábamos de la reforma normativa. de reformar y actualizar. Exactamente. Y el segundo aspecto es el de la efectividad, o sea, ese sistema normativo que tenemos, si es eficaz y efectivo para prevenir y o en su caso sancionar los delitos económicos complejos, ¿no? Eso es lo que estamos analizando. Y en estos momentos se está llevando a cabo la evaluación nacional de riesgo, donde participan varios organismos de la Argentina, y después el trabajo para la evaluación del GAFI que va a ser próximamente, ¿no? Así que ese también Perfecto. es Y uno de los eso hay que desafíos que bajarlo, tenemos. el riesgo, hay que seguir bajándolo a todos los sujetos obligados para que cada uno Desde trabaje ya, en desde su ya. matriz de riesgo y Y lo pueda actualizarlo, hacer y lo sepa hacer, obviamente. y actualizarlo. Bueno, yo te digo que me llevo unas cuantas perlas interesantes. El trabajo en conjunto por el corredor, a mí el corredor me tiene preocupada, pero bueno, porque ahí hay mucha geopolítica, muchos intereses económicos importantes, además de todo lo que afecta el narcotráfico y otro tipo de delitos subyacentes financieros y económicos. Pero el tema de la reforma reglamentaria es una cosa, pero además diste la perlita de la reforma de la ley, que es importante, así que eso va a llevar un tiempito de discusiones de toda índole, así que a prepararse. Siempre cuando se Y, saca una norma, están los que están de acuerdo, los que no están de y acuerdo, sí, o los que le hubiera que dónde gustado la de una manera pusimos. o de Pero la bueno, otra. por ejemplo, Eh, nosotros, el GAFI nos está pidiendo normas, por ejemplo, en materia de proliferación de armas de destrucción masiva. Y nosotros no claro. tenemos legislado sobre esta materia. Esto, entre otros aspectos, ¿no? Que Bueno, vamos a porque es el poner a corregir. agregado que se hizo, pero yo siempre dije quién va a ser el primero que se despliegue de las armas, porque nosotros no hacemos ni tenemos tantas armas, ¿no? Yo miraría más al norte, pero bueno, esto corre por mi cuenta. Bueno, pero por eso también tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? A veces las ideas funcionan circularmente. A algunos países les interesa especialmente el tema de la proliferación de armas de destrucción masiva, que para nosotros también es importante. El terrorismo, Sí, que también sí, para nosotros es importante, a punto tal que Argentina tuvo no solamente dos graves atentados con repercusión internacional, sino que tuvo años de terrorismo de Estado, también con repercusión internacional, y que sí, también dio sí, sí. lugar a acciones de lavado de activos. Por eso la UIF también interviene en algunas causas de lavado de activos derivados del terrorismo de Estado. Sí, Pero sí. digo, sin perjuicio de esto, para la economía y finanzas argentinas, el tema del contrabando, la evasión impositiva, la trata y el narcotráfico están en el primer lugar de análisis. Bueno, no sé, creo que con todo lo que dijiste de offshore, no sé si querés agregar algo por todo lo que se está hablando en este momento de los Pandora Papers.
Pero bueno, es un poquito más de lo mismo, ¿no? Sí, a ver, es nueva información ampliatoria en parte de lo que ya se sabía en los Panama Papers y en otros documentos internacionales. Sí. Nosotros es un tema que lo estamos siguiendo, como estamos siguiendo el tema de las responsabilidades emergentes de la toma de deuda externa, pero bueno, está en medio de ese marco de maniobras con terminales más o menos unificadas que implicaron un grave deterioro para la economía y la vida de los argentinos y argentinas. Sí, sí, sí. Así que este es un tema que abordamos. Pero bueno, estos temas, como a veces digo, te hacen bajar al octavo y noveno círculo del Dante, y entre otras cosas te obligan a nadar entre tiburones y pirañas. Si nos dedicáramos solamente a los productores de seguros o a alguna cueva aislada, estaríamos más tranquilos, podríamos viajar, podríamos tomar tecito y estar más en calma, pero no vinimos acá para eso. No, no, claro, son temas complicados. Bueno, yo sí, realmente te agradezco las novedades. Obviamente cuando salgan todas esas propuestas, te vamos a traer de vuelta. Seguro, Acá al seguro. consejo, a donde sea, digamos, para charlar, para también interactuar con los pros, los contras o los aportes que podamos hacer en su caso, ¿no? Sí, y trabajar juntos en los programas de formación. Porque Yo ustedes de en primera eso mano sí, tienen, desde bueno, cuál ya. es el problema de los profesionales del área de ciencias económicas. Entonces, bueno, que ustedes nos digan, bueno, a nosotros nos interesa, como me decías antes, especialmente estos temas, entonces que diseñemos los Claro, programas de difusión en forma conjunta. desde ya contá con nosotros, conmigo en particular y No sé. con las áreas de la universidad que sean y del consejo. Bueno, acá lo agrego, pero no estamos en el ámbito del consejo, pero bueno. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por estar en esta nuestra nueva emisión de la ECOM, que en este año es 2021. Bueno, te auguro éxito en la gestión, que lo necesitas más Sí. allá de todo, ¿no? O sea, hace falta. Y te vuelvo a agradecer tu predisposición con nosotros para participar. Desde ya, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a vos, Norma, y a los colegas de ciencias económicas. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Saludos y buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Gracias.